Última hora, pues Biden ha anunciado grandes cambios en el seguro social para este año 2023. Y es que no solo se trata de cambios dentro del seguro social, sino que también la intención que tiene Biden de nominar a un nuevo comisionado para la administración del seguro social en este próximo año. Así es, el presidente Biden anunció su intención de nominar a Martin Maley como comisionado de la Administración del Seguro Social, junto con una serie de 4 cambios muy importantes que van a cambiar sin duda alguna cómo es que los beneficios del Seguro Social podrían afectar a usted y a los próximos jubilados. El presidente Joe Biden, nominó al ex gobernador de Maryland, Martin O'Malley, para dirigir la administración del Seguro Social. Si es que se confirma, este nuevo comisionado ejecutaría uno de los programas sociales más grandes de la nación y va a lidiar con la incertidumbre que rodea su financiamiento. Estamos hablando de que aproximadamente 70 millones de personas, incluidos jubilados, discapacitados y niños que reciben beneficios por parte del Seguro Social. Este gobernador, es un servidor público de toda la vida al cual ha dedicado su carrera a hacer que el gobierno sea algo más accesible y transparente, manteniendo al pueblo estadounidense en el centro de su trabajo. Exactamente estas fueron las palabras del presidente Joe Biden en su comunicado. Este gobernador, ex gobernador, desempeñó esta tarea en Maryland desde el año 2007 a 2015 y fue alcalde también de Baltimore durante 2 mandatos. También se postuló como candidato presidencial demócrata en el año 2016, pero descartó postularse en el futuro. El informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social y del Medicare, que fue publicado este pasado marzo de este año 2023, afirma que el fondo fiduciario del programa no podrá pagar los beneficios completos en aproximadamente 10 años. Si es que el fondo se agota, el gobierno podría pagar solo el 80% de los beneficios programados. Hay pocas opciones disponibles para poder mantener este programa en buen estado. Entre ellos tienen aumentar los impuestos, aumentar la edad de elegibilidad, reducir costos o depender más de los ingresos generales para cubrir la brecha del financiamiento. Esto podría significar mayores déficits presupuestarios o posibles recortes a otros programas. Todas las opciones son políticamente controvertidas, eso lo sabemos. Recordemos que actualmente los beneficios completos del Seguro Social están disponibles a los 67 años. Una edad mínima que aumentó 2 años desde que se creó el programa por primera vez hace aproximadamente 90 años. Luego tenemos al presidente del Sindicato de Trabajadores de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Everett Kelly, el cual aplaudió esta nominación y dijo que es un fuerte defensor de los trabajadores y los derechos laborales, que tiene las habilidades y la experiencia necesarias para abordar los diversos desafíos que enfrenta la administración del Seguro Social, como ser el reclutamiento y la retención de la fuerza laboral dedicada. En octubre pasado, la agencia anunció que los beneficiarios del Seguro Social estarán recibiendo este año 2023 un aumento del 8,7%, pero que este próximo año 2024 no será lo mismo. Y junto a eso fue que Biden anunció su plan de 4 pasos para el próximo año 2024 junto con este cambio de nominación. Si es que bien algunos de los cambios propuestos por Biden afectarán principalmente a las personas que tienen altos ingresos y a los ejecutivos de empresas. Aquellos que tienen planes de ahorro para la jubilación exponencialmente más alto que un estadounidense promedio son también los que estarían afectados principalmente. Los asalariados de ingresos medios y bajos y especialmente aquellos que pueden depender de los beneficios del Seguro Social al futuro. ¿Cuáles son estos 4 cambios que Biden estaría incorporando en su próxima agenda?
El primer cambio importante es implementar el impuesto sobre la nómina para ingresos superiores a los $400,000. Actualmente cualquier ingreso obtenido por debajo de $160,000 está sujeto a impuestos, esto sobre la nómina del 12.4%. Las ganancias que excedan esa cantidad no van a estar sujetas a impuestos. Y esto es grave, esto es un error en lo cual está sucediendo actualmente, ya que los ricos, prácticamente los que ganan mucho dinero, están pagando casi nada de impuestos a lo que deberían estar pagando. Pues bueno, Biden planea grabar estos ingresos obtenidos por encima de $400,000, dejando los salarios por encima de los $160,200 hasta los $400,000 sin impuestos. El segundo cambio muy importante es cambiar la forma en la cual se calcula los aumentos del COLA. Este es un tema muy controvertido. Cada año los beneficios del Seguro Social se evalúan en función de la inflación, y estos se vuelven a ajustar a través de la asignación del costo de vida, conocido como el COLA. Actualmente, la administración utiliza algo llamado índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos. Utiliza este índice para calcular el COLA. Pero aquí viene el error. Este número realmente no refleja el estilo de vida y los gastos que tiene una persona jubilada. Cambiar los cálculos del COLA a cifras que están vinculadas a un índice de precios a los consumidores normales no funciona. En cambio, cambiar este cálculo al índice de precios al consumidor para ancianos es lo que estaría resolviendo este dilema. Estaría atacando justamente a los que sí lo necesitan, el cambio perfecto. El tercer cambio muy importante es aumentar el monto del seguro primario. El monto del seguro primario es una cifra que indica cuánto dinero va a recibir usted de los beneficios del seguro social según la edad en la cual usted comienza a reclamar los beneficios, junto también a sus ingresos mensuales promediados e indexados. Aumentar este seguro para los estadounidenses de 78 a 82 años ayudaría a aquellos que experimentan un aumento de gastos, como ser atención médica, más adelante en su vida. Y el último cambio más importante es aumentar el beneficio mínimo especial para trabajadores vitalicios de menor salario. Los trabajadores con salarios bajos reciben un beneficio mínimo especial, sin importar cuánto ganaron mientras trabajaron. En este año 2023, un trabajador de bajos ingresos de por vida recibiría solo $12,402 en beneficios del Seguro Social anualmente, o también $1,033 por mes. Bueno, Biden tiene la intención de aumentar el beneficio mínimo al 125% del nivel federal de pobreza para cada individuo. Por ejemplo, en este año, alguien que reciba el beneficio mínimo especial estará recibiendo en realidad $1,518 por mes junto a este aumento. Desafortunadamente, como bien sabemos y como siempre sucede, es poco probable que este plan sea aprobado rápidamente en el Congreso. Cualquier plan sobre reformar el Seguro Social va a requerir de un apoyo bipartidista en Washington. Y hasta ahora, los demócratas y los republicanos no logran ponerse de acuerdo sobre las formas de poder reforzar simultáneamente las arcas de este gran programa que es el Seguro Social y poder aumentar los beneficios para quienes en realidad más lo necesitan.